Saludos amigos y amigas. En la sesión de hoy hablaremos sobre la prisión preventiva. Como saben, se trata de un instituto que constituye uno de los instrumentos de política criminal más importantes y más invasivos en cualquier Estado de Derecho. En la actualidad es perfectamente conocido que los índices de prisionización de personas por medio de esta medida son desmesuradamente amplios. Basta hacer mención de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para entender que lejos de lo que normativamente se establece tanto en los códigos procesales de todos los países de la región como a nivel convencional, no se cumple en la práctica. Entonces trataremos en primer lugar de hacer algunas reflexiones en torno a la regulación costarricense para posteriormente conversar un poco sobre el control difuso de convencionalidad, que me parece que es una de las herramientas que todos los operadores jurídicos tenemos para controlar ese uso desmedido de la prisión preventiva, y también conversaremos un poco sobre la justificación de los enunciados fácticos, es decir, los hechos que se abordan en una audiencia de medidas cautelares. El enfoque será fundamentalmente práctico, de manera tal que se hará alguna referencia a conceptos y alguna doctrina, pero de manera muy superficial. Para ello, para ahondar en estas cuestiones, ustedes dispondrán de lecturas complementarias. Pues bien, la prisión preventiva, como ustedes saben, en Costa Rica tiene básicamente tres requisitos materiales fundamentales. La comprobación de una probabilidad de comisión delictiva, que implica no solamente que se lleven a la audiencia elementos que justifiquen la existencia de un hecho delictivo, sino también la participación de la persona sobre la cual se solicita la medida cautelar en ese hecho ilícito. A esto se le conoce en doctrina como fumus comissi delicti. Y hay muchos problemas alrededor de este primer elemento, de este primer requisito material, en tanto nuestro Código Procesal Penal no establece un estándar de prueba a partir del cual tengamos ya por corroborado este elemento. Jurisprudencialmente, de una manera bastante vacua, y también la doctrina nacional de manera muy escasa se ha pronunciado sobre este particular, ha considerado un estándar muy básico, un estándar que podríamos denominar como de prueba prevaleciente, es decir, que se cuente con un mínimo de elementos que permitan sostener esos dos puntos: el hecho delictivo y la participación del sujeto en el mismo. Yo difiero de esa apreciación. Me parece que el estándar de prueba, a partir de nuestra regulación normativa, debería de entenderse mucho más alto, y esto es por una razón muy sencilla. Las consecuencias materiales para la persona que es sometida a prisión son idénticas, tanto si se trata de prisión preventiva como si se trata de una sentencia condenatoria. De manera tal que con base en una lectura integral del diseño procesal penal costarricense, nosotros difícilmente podríamos justificar, como se hace generalmente en la práctica, que con un mínimo de prueba que sustente el fumus comissi delicti pueda accederse a la imposición de la prisión preventiva. Desde mi perspectiva, se requieren elementos sólidos para tener por cumplido este primer elemento. Como les decía, el entendimiento que se tiene en la práctica normalmente parte de que se trata de una probabilidad, no se le llena mucho de contenido a lo que significa una probabilidad,
culpabilidad y de alguna manera con que exista cualquier cosa que permita direccionar la acción penal en ese momento inicial contra una persona, ya esto da pie para que se proceda a conocer los demás requisitos. El segundo requisito material, siguiendo este orden, es el llamado o conocido en doctrina como como periculum libertatis, es decir, las causales específicas para la imposición de la medida. En nuestra codificación se habla no solamente de las causales tradicionales, es decir, fuga y obstaculización, sino también que se han incorporado otras causales que son netamente de raigambre punitiva, es decir, que persiguen más bien los fines de la pena y no tienen una naturaleza cautelar. Desgraciadamente, nuestros tribunales han sido demasiado laxos en la apreciación de estas causales que, en cuanto a los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya veremos con un poco más de atención, claramente no resultan compatibles con el plexo convencional de tutela de los derechos fundamentales. De manera tal que ustedes podrán encontrar en el artículo 240 el peligro de fuga, en el 241 el peligro de obstaculización y también en el artículo 239 bis se establecen estas causales tan cuestionables desde la perspectiva convencional. Ya conversaremos un poco sobre esto. Y el tercer requisito material para la imposición de medidas cautelares, como ustedes bien saben, es la conformidad de la medida con el principio de proporcionalidad bajo la configuración tradicional, tripartita, necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto. Para la imposición de la prisión preventiva tienen que configurarse estos tres requisitos. Es absolutamente imprescindible. Pero como veremos, la lectura de los elementos que van a nutrir cada uno de estos estamentos es verdaderamente complicada y tiende precisamente a una flexibilización que está muy a tono con una lógica neopunitivista que se ha instalado en todo el entorno latinoamericano, pero particularmente en Costa Rica. También de manera, como uno de los aspectos generales que debemos abordar es algo que todos conocemos de alguna u otra manera, pero que nos enteramos ya cuando participamos en procesos penales que esto no es así en la práctica, y es la excepcionalidad de la medida. Se supone que la prisión preventiva debe ser la última ratio. Por supuesto que la estadística nos acredita con diametral claridad que esto no es así, que más bien en muchas ocasiones suele ser la regla. Es decir, hay algo mal ya desde ese punto de vista en la aplicación de la prisión preventiva. Otro punto especialmente importante, amigos y amigas, es la utilización de los mecanismos electrónicos de seguimiento como un paliativo para la no imposición de prisión preventiva. Pero me parece que en la práctica de repente hay una utilización perniciosa de estos mecanismos, de manera que en muchas ocasiones en asuntos en donde nunca hubiera sido viable la prisión preventiva, se recurre a estos mecanismos que son también altamente invasivos y los casos en donde se imponía la prisión preventiva normalmente en estos casos se sigue utilizando esta gravosa medida, de manera tal que en lugar de venir a suplir en algunos supuestos la utilización de la prisión preventiva, más bien me parece que ha tendido a afectar de una manera más gravosa la libertad de las personas sometidas a un proceso penal. Y finalmente tendremos que hablar del control de convencionalidad, ya directamente del control difuso. Les comentaré algunas de las posturas que he sostenido y que me parece que pueden ser útiles ya en la práctica para participar como defensores en una audiencia de este
tipo. Pues bien, siempre me gusta recordar una frase emblemática de Alberto Bovino que me parece refleja de manera muy clara también de qué hablamos cuando hablamos de prisión preventiva. Decía Bovino que la prisión preventiva es la privación por tiempo indeterminado que se impone por un hecho pasado que no se ha podido probar aún, por supuesto, justificada por un hecho que podría ocurrir en el futuro, que es imposible de probar. Esto nos da cuenta de lo complejo que tendría que ser la evaluación de la prisión preventiva de una medida de este tipo, y esto, por supuesto, no se condice con el uso exacerbado, excesivo de la medida en nuestro país. Me parece que se ha dado una especie de sustantivización y automatismo en la aplicación de esta medida cautelar y, como les decía también al principio, quizá está alimentado por la ausencia de estándares de prueba. Pero bueno, dicho esto, tenemos que ver cómo suplimos estas deficiencias normativas en la práctica. Ustedes se encontrarán en las audiencias normalmente, en primer lugar, que hay los requerimientos de prisión preventiva en ciertos delitos especialmente son prácticamente generalizados, es decir, la regla es la solicitud y desgraciadamente en muchas ocasiones se automatiza también la decisión. Es decir, en muchos delitos o frente a muchos delitos prácticamente que es va como aparejado de manera irrestricta la utilización de la prisión preventiva. Ni siquiera se piensa en otras medidas cautelares. Por ejemplo, delitos relacionados con narcotráfico, con criminalidad organizada, etcétera. Entonces, frente a esto, ¿cómo debemos evaluar las medidas cautelares? Acá hay mucha disonancia, inclusive, como ya lo mencionamos, no solamente en cuanto a qué cantidad de prueba, para decirlo de una manera más simple, necesitamos para entender que el fumus comissi delicti, es decir, que esa probabilidad de que se haya cometido el hecho y que la persona que tenemos al frente haya participado en se dé para esta audiencia. Una audiencia en donde vamos a tener una serie de problemas bastante graves que ya veremos, pero en un primer momento lo que me gustaría conversarles es precisamente cuál es el estándar que está dispuesto en la norma procesal. Vean, el artículo 239, como ustedes ya habrán tenido oportunidad de leer en muchas ocasiones, habla de elementos de convicción suficientes, de probabilidad. En cuanto a los riesgos procesales se habla de presunción razonable y esto no nos dice mucho. De manera tal que desde mi perspectiva el estándar de prueba debe construirse para el caso concreto a partir del principio de proporcionalidad. Por lo tanto, tanto en lo relativo a el fumus comissi delicti como en cuanto al periculum libertatis, tendremos que sopesar los intereses que están en juego, el caso particular, el compromiso de la libertad específicamente para la persona que tenemos enfrente, y en la acera del frente vamos a tener a los fines de la investigación. Y acá, amigos y amigas, deberemos también de recordar, por supuesto, que en ciertos riesgos o frente a ciertos riesgos procesales que se nos presenten, existe una multiplicidad de medidas diferentes al encierro preventivo que pueden ser dúctiles para precisamente morigerar esos riesgos. Esta lectura no es para nada sencilla, es bastante complicada y hay algunas cuestiones, como veremos, que comprometen una utilización más racional de la medida cautelar. Ahora bien, haciendo también de manera muy general un repaso sobre algunas de las posiciones más relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la prisión preventiva,
El plazo de la detención es una de estas. La Corte, a través de un criterio orientativo que se da en el informe 3507 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, después se han dado otros informes, pero me parece que este es el más claro. Se construye la llamada teoría del no plazo y a partir de esta posición pues se sugiere que no se deba o que se tenga que tomar en cuenta, por supuesto, la dosimetría penal del delito que se esté atribuyendo a la persona para entender si es proporcional o no el plazo de la medida. Esto es independiente, por supuesto, a la existencia de riesgos y a la existencia de la probabilidad de que se haya cometido el delito y la participación del sujeto. Como les digo, esto meramente es un repaso superficial. Ustedes contarán con lecturas complementarias para que ahonden en estos puntos. Sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva, tanto nuestro código lo establece como multiplicidad de instrumentos internacionales dentro de los cuales está, por ejemplo, las llamadas reglas de Tokio o las reglas mínimas de Mallorca, que es imprescindible que como operadores de derecho desde la trinchera en que nos ocupemos, pero especialmente en la defensa, pues estudiemos estos instrumentos internacionales que, conforme con lo que la Corte Interamericana ha dicho, integran el plexo normativo internacional de tutela de los derechos fundamentales y es de aplicación obligatoria para todos los estados parte de la convención, por supuesto incluyendo a Costa Rica. La aplicación del principio de proporcionalidad también ha sido asumido por la Corte Interamericana. Recordemos que este principio es transversal a cualquier actividad o actuación dentro de los procesos penales y tenemos que tenerlo ahí siempre. Y hay un punto muy importante, amigos y amigas, y es el llamado principio de influencia recíproca en la valoración de medidas cautelares. Hay una errónea práctica que tiene que hacerse ver así cuando ocurra, y es que muchas veces los tribunales cuando evalúan una medida cautelar de este tipo entienden de alguna manera que diferentes causales de prisión, por ejemplo el riesgo de fuga, otras causales que no son las tradicionales conformes con la concepción cautelar, como por ejemplo la reiteración delictiva, el riesgo de obstaculización, digamos estas tres causales, dos tradicionales y una de carácter punitivo, pueden ser de alguna manera sumadas. Entonces se habla de manera global. Esta práctica es absolutamente perniciosa e incorrecta, en tanto cada una de las causales son independientes, es decir, no son susceptibles de ser sumadas para generar de alguna manera un riesgo que sería un riesgo abstracto y genérico suficiente para dar acceso a la medida cautelar de prisión preventiva. Cada causal debe ser evaluada de manera independiente y, por supuesto, si alguna de estas en sí misma no es suficiente como para imponer la prisión preventiva, la suma de todas no lo puede ser. Esto es lo que tenemos que tener muy claro. No son susceptibles de ser compendiadas, sumadas y vistas de manera abstracta, sino que forzosamente cuando imponemos una medida cautelar de prisión preventiva, alguna de las causales o varias al mismo tiempo tienen que en sí mismas tener la potencia para afincar, para hacer la base precisamente de la detención cautelar. Y por supuesto, uno de los problemas más grandes que ha sido asumido también con rigor por parte de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos es el tipo de causales que son o tornan dúctiles la imposición de esta medida. Acá, en este punto, tanto la normativa como el criterio de la Corte es muy claro. Se asume con rigor la concepción cautelar, conforme con la cual solamente son legítimas la causal de riesgo de fuga y la causal de riesgo de obstaculización del proceso por afectación de alguna prueba, potencial afectación de alguna prueba. En este sentido, incluso el artículo 7.5 de la Convención establece que en la parte infine del artículo, que la libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en juicio. Vean que aquí estamos hablando básicamente de riesgo de fuga, pero esto se ha venido afinando por medio de informes de la Comisión Interamericana y por medio de sentencias contenciosas de la Corte. Dentro de algunas de estas, que simplemente les menciono porque hay muchas, incluso bastante recientes, pero me parecen que las más claras, o algunas de las más claras, son las que diré de seguido. Está el informe 3507, que ya les mencionaba, específicamente la capite 81, el caso López Álvarez versus Honduras, en el acápite 69, que ustedes perfectamente lo pueden buscar. El caso Palamara Iribarne versus Chile, acápite 198. Cervellón García versus Honduras, en el acápite 90. Suárez Rosero versus Ecuador, en el acápite 77. Además, algunos otros instrumentos internacionales que ya les mencionaba, como las llamadas reglas de Tokio o las reglas de Mallorca. Ahora bien, si tenemos claro nosotros que las normas internacionales, incluso las normas internas, porque vean que el artículo 239 de nuestro Código Procesal Penal, el 238 más bien, habla en la parte infine también de que la privación de libertad durante el procedimiento deberá ser proporcional a la pena que pueda imponerse en el caso, esto en esta parte, y asumiendo el principio de proporcionalidad y un poco, de alguna manera, la llamada teoría del no plazo que les decía, y también parte de que en el primer párrafo la prisión preventiva solo podrá ser acordada conforme a las disposiciones de este código mediante resolución fundada en los límites indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley. Es decir, aquí se abraza también la concepción cautelar, pero reformas subsiguientes han venido a desarticular esta lógica que se tenía al inicio. Entonces, si tenemos claro que la concepción cautelar debería hacer que todas las causales del artículo 239 bis e incluso, por ejemplo, las referencias o las causales que se incorporan en el artículo 239, el peligro para la víctima específicamente y el peligro de continuidad delictiva, no son conformes entonces con los parámetros de la Convención, con los parámetros del propio Código Procesal, pero que han sido admitidos por nuestra jurisprudencia y en la práctica judicial son muy utilizables. La idea es qué podemos hacer frente a esto, cómo podemos darle vida a los instrumentos internacionales. El concepto de control difuso de convencionalidad acá es absolutamente fundamental, porque la Corte Interamericana ha señalado en diversos casos que los jueces ordinarios e incluso otros órganos de Estado están obligados a aplicar en primer lugar pues los parámetros de la Convención. Sin embargo, se da una discusión en cuanto a los países que tienen un control concentrado de constitucionalidad. En el tanto, se ha dicho que cuando el modelo sea tal, solamente el órgano que se encargue del control de constitucionalidad puede a su vez asumir el control difuso
de convencionalidad. A mí me parece, les adelanto, que esta idea es incorrecta. El tema o la locución de control difuso o de control de convencionalidad en términos generales es de larga data. Desde el caso Mirna Mac-Chan versus Guatemala en 2003, la Corte ya lo había referido por primera vez, y posteriormente ha sido constante la invocación de este concepto, y se ha venido de alguna manera refinando. Hay varios casos que son muy importantes que ustedes conozcan y que le den una lectura profusa, entre estos Almonacid Arellano versus Chile de 2006, Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú de 2006 también. En este último caso se dijo en el acápite 128 que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fines. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Posteriormente han venido muchos votos en ese mismo sentido, les menciono solo algunos de manera ejemplificativa, de ninguna manera se pretende ser exhaustivo en este punto. Uno de los casos también que me parece que de mejor manera aborda el tema es el Hellman versus Uruguay del 20 de marzo de 2013, que ustedes pueden consultar. El punto, ahora sí, es qué hacemos entonces los jueces y juezas a la hora de aplicar este control difuso de convencionalidad. En resumen, amigos y amigas, cuando hablamos de control difuso de convencionalidad, lo más importante, lejos de los conceptos y toda la doctrina, que es mucha ya, que se ha generado en los últimos años, lo esencial es conocer cómo lo hacemos operativo, es decir, cómo llevamos esos parámetros de la convención que ya hemos visto a la práctica real y qué podemos hacer los jueces y juezas a la hora de que se nos solicita esta medida y cómo deben también de utilizarlo las partes, defensores especialmente, para efectos de hacer sus gestiones o su oposición en estas audiencias de medidas cautelares. Yo considero que el punto esencial acá es determinar cuál debe o cuál puede ser el grado de intensidad a la hora de aplicar por parte de jueces y juezas el control difuso de convencionalidad. Y he ensayado, y esto es un criterio también personal, pero que por supuesto tiene una base doctrinaria y normativa importante, tres posibles soluciones. La primera es la que denomino como posición radical negativa del control difuso de convencionalidad, según la cual pues los jueces ordinarios estaríamos supeditados al control de constitucionalidad, de manera tal que no podríamos ni desaplicar una norma aunque fuese muy claro que es inconvencional, como ocurre con las causales, por ejemplo, del artículo 239 bis de nuestro Código Procesal Penal, y sería únicamente la Sala Constitucional quien se pueda pronunciar al respecto. Jueces y juezas ordinarios nos veríamos obligados a aplicar la normativa procesal tal cual está descrita, reitero, independientemente de que sea evidentemente inconvencional. La segunda posición es la que denomino intermedia o moderada del control difuso de convencionalidad. De acuerdo con esta, los jueces y juezas deberíamos, y estamos en la posibilidad de hacerlo, una interpretación conforme de la norma interna del Código Procesal Penal en este caso, con relación a los parámetros convencionales, de manera tal que desecharíamos aquellas interpretaciones que sean incompatibles con esos parámetros internacionales. Muy bien, esta es la salida o la fórmula que me parece a mí más adecuada, de manera tal que nosotros tendríamos que hacer
una lectura, hablo de los jueces y juezas, pero en el caso de los defensores deberían también de sugerir que se realice por parte de los jueces y juezas una lectura, aunque la causal sea esencialmente inconvencional por perseguir fines relacionados con la pena y no con la medida cautelar, que puede ser cualquiera de los que ustedes pueden observar en el artículo 239 bis, como lo indiqué, o inclusive cuando hablamos de continuidad delictiva o peligro para la víctima. El caso del peligro para la víctima, únicamente, en sí misma, la causal de peligro para la víctima no resulta conforme con los parámetros de la Convención, porque véase que no repercute en sí misma en el proceso. Es decir, alguna intimidación sobre la persona víctima, ya no vista como testigo. Véase que la causal no implica que sea prueba, es decir, que sea un órgano de prueba, sino simplemente como víctima. Esto no tiene ninguna repercusión en el proceso, de manera tal que no estaría dentro de las causales tradicionales. Pero conforme con esta posición que les comento, la lectura de la causal del riesgo para la víctima tendría que llevarse al riesgo de obstaculización. Es decir, la interpretación convencional sería aquella en donde el riesgo para la víctima sí tenga repercusiones procesales, y solo así podría ser dúctil para eventualmente imponer una medida de este tipo. Y la tercera posición, amigos y amigas, es la que denomino radical positiva del control difuso de convencionalidad. Según esta, el juez ordinario, aún en modelos de control concentrado de constitucionalidad, puede desaplicar con efectos interpartes, es decir, para el caso concreto, y ex nunc, es decir, a futuro, la normativa que resulte abierta y claramente inconvencional. Me parece que esto es posible también, aún, reitero, en casos de control concentrado de constitucionalidad, en tanto, en estos supuestos no hay duda por parte del órgano jurisdiccional al respecto, por lo que no sería necesaria incluso una consulta de constitucionalidad, y además esto es posible porque existe una diferencia importante a nivel conceptual entre lo que es el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. Esta postura, por supuesto, que puede ser bastante disruptiva, pero a mí me parece en lo personal posible, y al menos debería de ser explorada. Creo que la primera posición que les comentaba, la de supeditar cualquier tipo de interpretación por parte del juez ordinario a el órgano que se encargue del control concentrado de constitucionalidad, no es la más adecuada, y quizá la más pacífica será la intermedia, por supuesto, en donde lo que tendríamos que realizar jueces y juezas, y lo que deberían de sugerir las partes, es precisamente que se realice una interpretación conforme con los parámetros de la Convención. Al margen de todo esto, amigos y amigas, específicamente en cuanto a la aplicabilidad concreta del control de convencionalidad por parte de los órganos jurisdiccionales, véase que el análisis de la prisión preventiva debe hacerse de una manera más rigurosa de lo que realmente se hace. Ya veremos en el segundo bloque de esta sesión lo relativo a la construcción de la premisa fáctica de la prisión preventiva, pero por el momento basta decir que los elementos o los llamados indicios tipo que se integran en los artículos 240 y 241, cuando se habla de arraigo, cuando se habla de por ejemplo, el comportamiento del imputado durante el procedimiento, etcétera, tiene que verse con mucho rigor. Lo mismo con el peligro de obstaculización, es decir, no se puede basar en meras conjeturas, en meras hipótesis sin mayor base fáctica o probatoria, y por supuesto no se puede basar en lugares comunes o estereotipos, que también ocurre. Esto es muy importante, que lo evaluemos con rigor,
cada uno de estos elementos no puede considerarse como una especie de presunción, sino al menos una presunción iuris, así que se conoce en doctrina, sea iuris tantum o iure de iure, sino como una presunción hominis, es decir, como un mero indicio que necesita base probatoria. Entonces, hay que cuestionar eventualmente si existe esa base probatoria cuando se sugieren tanto las causales como lo que decíamos en cuanto al fumus comissi delicti, es decir, a la probabilidad. Y reitero, la probabilidad no debería de verse con un estándar o bajo un estándar tan bajo. Me parece que incluso desde la regulación normativa, al ser la prisión preventiva excepcional, esto justifica que en aplicación del principio de proporcionalidad se requiera más elementos de prueba, un umbral mucho más alto para efectos de establecer que hay sustento para entender que se dio un delito y que el sujeto participó en este. Entonces, hablamos de darle un soporte, en términos generales, un soporte probatorio a todos estos elementos. Y en lo tocante a la proporcionalidad, ya como tercer requisito material de la prisión preventiva, pues ya sabemos que no solamente en términos generales la medida, sino cada acto procesal va a ser susceptible, y es necesario hacerlo, de un control de proporcionalidad conforme con el principio de proporcionalidad. Pues bien, el segundo punto que es fundamental a mi criterio, amigos y amigas, es entender qué tipo de razonamiento efectúan los jueces cuando disponen la prisión preventiva. Porque véase que a pesar de que normalizamos este tipo de audiencias, al fin y al cabo, cuando se nos presenta una gestión de prisión preventiva, lo que estamos haciendo es poco menos que un ejercicio de clarividencia, porque partimos de probabilidades, de hechos futuros, tanto en cuanto al fumus comissi delicti, porque véase que tenemos muy poca prueba, muy pocos elementos, la investigación está iniciando, como con respecto a las causales, es decir, a los riesgos. Es un riesgo de fuga, un riesgo de que se afecte, algo que no es actual, sino que puede sobrevenir en el futuro. Probatoriamente, ¿cómo debemos entender esto, amigos y amigas? Esto es verdaderamente complejo y es muy curioso, por decirlo menos, que siendo una actividad o una diligencia tan difícil, tan dificultosa, pues las prisiones preventivas se ordenen como si fuera poca cosa. Pues bien, en este análisis, en el análisis de la justificación de la premisa fáctica, que no es otra cosa que el soporte probatorio que vamos a tener para entender que la persona participó en el delito y que hay algún tipo de riesgo. Nos ocuparemos por facilidad también solamente de los riesgos tradicionales, conformes con la concepción cautelar, peligro de fuga y peligro de obstaculización. Creo yo que hay al menos 3 factores importantes que todos los operadores jurídicos tenemos que tomar en cuenta y que son verdaderas dificultades, verdaderas barreras para que el ejercicio que se realiza cuando evaluamos la posibilidad de imponer una prisión preventiva se conforme con los parámetros establecidos en nuestro diseño procesal, respetuosos de los derechos fundamentales de las personas. El primer orden de factores que entiendo es los que he denominado como factores procesales positivos. Aquí hablamos de muchísimas dificultades, principalmente para la defensa. Vean, se trata de una etapa muy temprana del proceso en la que se ordena o se solicita la prisión preventiva. Esto tiene muchos problemas, no solamente el choque en el que está probablemente la persona imputada, sino incluso otros aspectos relacionados con la prueba o la incompletitud del elenco probatorio. Es decir, procurar prueba para el ejercicio adecuado del derecho de defensa técnica y material de la persona es muy difícil en plazos tan cortos como los que se definen en nuestra normativa procesal penal. De manera que ya aquí hay una barrera importante para que estos derechos tengan la amplitud que ameritaría una medida tan grave como la prisión preventiva.
el exceso de carga laboral, que es un tema también operativo, que ha provocado lo que para algunos autores es la llamada McDonaldización de la justicia penal y que impide tanto a fiscales como defensores como jueces ocuparse de una mejor manera, con mayor rigor de este tipo de audiencias. Y por supuesto lo que he denominado también como una especie de evaluación del derecho a la prueba, amigos y amigas, porque vean que muchas veces la prisión preventiva se sostiene solamente en prueba documental que incluso en un momento posterior, es decir, en etapa de juicio, no tendría ninguna virtualidad o peso probatorio. Por ejemplo, denuncias que no son controvertidas, más bien es imposible controvertirlas directamente, al menos, en la medida en que es un documento que incluso es tomado por terceros, en donde a veces son evidentes los sesgos que se presentan por la utilización de un lenguaje que no pareciera acorde con la persona que es entrevistada, la persona denunciante. Incluso también las entrevistas a testigos suelen ser utilizadas en ese sentido, informes del organismo de investigación judicial, etcétera. Todos estos elementos que, reitero, en sí mismos tendrían una nula o escaso valor probatorio en sede de juicio, pues son tomados como base para ordenar prisiones preventivas, de forma tal que debe ser esto cuestionado en cuanto a la suficiencia para una medida tan grave, la suficiencia que tienen en esa audiencia para una medida tan grave. Debe recordarse, amigos y amigas, y esto es muy importante, que el artículo 242 del Código Procesal Penal permite que se produzca, que se lleve prueba, incluso prueba testimonial a las audiencias de medidas cautelares, y esto aplicaría tanto para el Ministerio Público para sostener su pretensión como para la defensa para rebatirla, de manera tal que, aunque sea complejo por lo que ya hemos dicho, estos factores procesales positivos, lo cierto es que deberíamos de actuar con mayor rigor, porque no es poca cosa, amigos, es la privación de la libertad, que es equivalente incluso a la condena a la pena de prisión. El segundo orden de factores importantes, amigos y amigas, es lo que yo denomino como factores de resiliencia interna del decisor. Y esto no lo podemos sin observar. Hay un importante impacto actualmente sobre jueces y juezas en cuanto a medios de comunicación, incluso la sociedad civil a partir de redes sociales, los órganos políticos inclusive, las propias cabezas de instituciones ligadas con la represión del delito, la posibilidad de instrucción de causas disciplinarias ante la denegatoria de medidas gestionadas por parte del Ministerio Público e incluso la instrucción de procesos penales por meras sospechas que se acreditan a partir de también el mero rechazo de medidas cautelares. Y un punto que ha sido abordado desde la psicología cognitiva, que es el llamado miedo social al falso negativo. Es decir, siempre puede surgir en los jueces y juezas temor a la posibilidad, aunque sea mínima, de que la orden de libertad, el rechazo de la prisión preventiva, implique la evasión del sujeto. Y vean que esto es una posición siempre latente, es decir, no hay forma alguna de que, independientemente de la evaluación que se realice, garantizar que alguien a quien se le ordene la libertad no vaya a o bien cometer otro delito, o bien evadir el proceso, o bien afectar alguna prueba. Es imposible, no podemos partir de certezas absolutas. Lo contrario, es decir, para tener esa certeza, sería pues el encierro generalizado sin ninguna evaluación, ¿verdad? Y esto, por supuesto, sería un despropósito. Pero este miedo social al falso negativo puede alimentar mucho facilismo en los órganos decisores a la hora de evaluar una gestión de prisión preventiva. Esto tiene que ser tomado en cuenta también por los defensores y las defensoras a la hora de
presentar sus gestiones en una audiencia de este tipo. Pero el mayor problema, amigos y amigas, lo tenemos a nivel de los factores estructurales de la pretensión. Por lo que les decía, se trata de hechos futuros finalmente. El fumus comici delicti, desde mi visión, es un enunciado que se formula también de manera prospectiva. Es decir, la premisa fáctica, el enunciado o lo que se debe evaluar acá, podríamos resumirlo, para poner un ejemplo, en el siguiente. Es probable que el proceso culmine con una sentencia condenatoria en contra de X. Esa es la construcción del enunciado en cuanto al fumus comici delicti. Véase que se trata de una hipótesis probabilística que va a ser incluso distinta o trasciende lo que nosotros consideramos en una sentencia finalmente. En la sentencia el análisis es retrospectivo porque ya hemos reproducido toda la prueba, porque ya hay una acusación, etc. En las medidas cautelares, partiendo de esa noción de probabilidad, inclusive, lo que deberíamos evaluar es si existen elementos suficientes en este momento para pensar que en el futuro podría sobrevenir una sentencia condenatoria. Muy bien. A nivel normativo tenemos dificultades porque, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos como el mexicano, en donde hay una diferencia conceptual entre datos de prueba y medios de prueba, que es bastante útil para efectos de entender cómo debemos leer cada uno de estos elementos, nuestra regulación es general. Es decir, a nivel de prueba solamente se regula a nivel de juicio, ¿verdad? Y esto genera una dislocación a nivel de análisis, a nivel del análisis que normativamente nosotros podríamos realizar. Pero lo que tenemos que tener claro es que el enunciado o la premisa fáctica en cuanto al fumus comici delicti, a la probabilidad de comisión delictiva, es verdaderamente, aunque a veces no lo veamos, también un hecho futuro. Y en cuanto a al periculum libertatis o las causales, pues aquí es mucho más claro que se trata de un hecho futuro. ¿Y cómo probamos un hecho futuro? Un hecho futuro, evidentemente, es más que una obviedad. Evidentemente no ha ocurrido. ¿Cómo podemos probar algo que no ha ocurrido y cómo podemos rebatir algo que no ha ocurrido? Ya dijimos que los códigos integran, y así lo hace el Código Procesal costarricense, lo que se denomina generalmente como indicios tipo. Entonces, por ejemplo, el artículo 240 habla de que tiene que considerarse el arraigo en el país, la pena a imponer, la magnitud del daño causado. Véase que estas dos también parece que tienen un norte punitivo y no cautelar, no conformes con la medida, con la concepción cautelar, el comportamiento del imputado, etc. Estos indicios, amigos y amigas, son extraordinariamente difíciles de evaluar, pese a que normalmente pareciera que se toman más bien no como indicios tipo, sino como presunciones, y esto es inviable en un sistema o en un diseño procesal penal como el costarricense. Esta errónea valoración de estos indicadores, de estos ejemplos que se ponen, que no son taxativos, que se integran dentro de la norma, es lo que a mi criterio también permite que haya una cantidad desmedida de prisiones preventivas. En los hechos futuros, según la doctrina más calificada, como los que integran el periculum libertatis, lo que se da es una especie de peligrosidad de segundo orden, es decir, no solamente debe analizarse o realizarse una prognosis sobre la producción de un evento relevante, es decir, que la persona vaya a intentar fugarse, por ejemplo, o intentar afectar una prueba, sino que tiene que darse ese resultado, un resultado concreto a partir de ese evento. Efectivamente, que se afecte la prueba o que la persona se evada. Para construir este enunciado fáctico, para darle soporte, verdaderamente que no hay recetas, pero lo que sí podemos decir acá es que tienen que ser elementos sólidos, no pueden ser tampoco abstracciones, no pueden ser meras conjeturas, tienen que tratarse de elementos epistémicos sólidos. Incluso el propio código lo sugiere así en cuanto al peligro de obstaculización. Vea que se habla
habla de grave sospecha, ¿verdad? No simplemente de una intuición, y esto tiene que ser controvertido en estas audiencias, amigos y amigas. Generalmente, y a nivel ya argumentativo, nosotros utilizamos el esquema de Toulmin para establecer las inferencias probatorias en cuanto a cualquier tipo de hecho y también en hechos futuros. No ahondaremos en este punto, eso se verá en otra sesión, pero lo importante es que el ligamen que debe de darse entre la pretensión, ¿verdad?, entre las razones que se aporten para sostener la imposición de la medida cautelar, debe haber una inferencia, una generalización. Es decir, tiene que partirse del indicio tipo y señalar una generalización que sugiera que, dado lo que conocemos, los elementos de prueba que tenemos, esto con un grado importante de suficiencia permite sostener que el evento va a ocurrir en el futuro, que la persona se va a fugar o que va a afectar la prueba. Y generalmente eso no se expresa. Es lo que se conoce como un enunciado antimemático, es decir, las partes no saben finalmente por qué es que un juez considera, por ejemplo, que el hecho de que una persona no tenga un domicilio fijo implica que se vaya a fugar. Y este análisis debe de darse, es decir, tenemos que concentrarnos también, cosa que hasta el momento no se hace de manera rigurosa, en cuál es el razonamiento inferencial que realizan los jueces y también ofrecer un razonamiento inferencial, esto desde el punto de vista de la defensa, adecuado para rebatir lo que se plantea eventualmente por parte del Ministerio Público. Lo que debe quedar claro es que estos indicios tipo, amigos y amigas, no pueden ser tomados en cuenta como presunciones iuris. Necesariamente tiene que construirse una inferencia a partir de reglas o máximas de experiencia, conocidas así, o generalizaciones, porque de lo contrario no tenemos razonamiento probatorio, no hay una fundamentación o una justificación de la decisión sobre la imposición de medidas cautelares, sino meramente una calificación o interpretación de los hechos. Y esto, por supuesto, sería ilegítimo, sería ilegal y contraria a la concepción cautelar que ha abrazado la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Pues bien, esto es un poco una pincelada de algunos de los aspectos que me parecen más relevantes a la hora de evaluar la prisión preventiva. Espero que sea de utilidad y, por supuesto, la pretensión es netamente provocar el interés y alimentar la discusión. Y ustedes, con sus lecturas complementarias, pues podrán tener mucho más claridad sobre estos y otros temas relacionados con esta medida tan invasiva y que amerita un replanteamiento completo en su tratamiento. Muchas gracias.